comenzamos hablando con una entidad que tiene mucho que ver con esta dura realidad social, aunque no directamente. Desde su fundación canónica en el año 98, el proyecto Don Bosco sigue trabajando, sigue poniendo los peldaños para llevar a la práctica ese ideal que también compartía el hombre que da nombre a esta entidad cuando paseaba hace casi ya 200 años por las calles de Turín y tenía que presenciar a todos esos jóvenes abandonados, huérfanos, muchos de ellos encarcelados e incluso ejecutados en edades tan tiernas como los 12 o los 18 años. Tenemos hoy con nosotros al director general de la Fundación Proyecto Don Bosco, Ignacio Vázquez de la Torre. Ignacio, muy buenos días. Buenos días. Bueno, Ignacio, seguimos soñando, ¿no?, como lo hacía Don Bosco. Bueno, ciertamente la introducción que has hecho a la presentación de nuestra entidad ciertamente es la mejor que podríamos hacer. Nuestra entidad no pretende otra cosa que actualizar en el mundo de hoy, en los tiempos en que nos toca a nosotros, pues el sueño de San Juan Bosco, el sueño de Don Bosco, de ayudar y de promocionar a los jóvenes, menores y jóvenes que se encuentran en situación de dificultad, ¿no?, en situación de exclusión social. La familia salesiana habla y mucho de esas nuevas pobrezas juveniles. ¿Qué debemos entender por nuevas pobrezas juveniles? Porque si bien es cierto que ha cambiado muchísimo la situación, la sociedad, seguimos encontrándonos con verdaderos dramas, ¿no?, verdaderas tragedias. Sí, ciertamente la realidad social va cambiando a lo largo de los tiempos y lógicamente la realidad que vivió Don Bosco hace 150 años en Turín tiene ciertos tintes diferentes a la nuestra, pero sin embargo hay muchas cosas en las que realmente o desgraciadamente coincidimos, ¿no? La realidad, por ejemplo, de una emigración muy fuerte de menores y jóvenes que en aquel momento emigraban del campo a la ciudad buscando las fábricas, buscando la industrialización y que hoy en día pues vemos replicada en cientos de jóvenes, fundamentalmente magrebíes y africanos que bueno, pues cada año cruzan las costas para venir a nuestra tierra, pues también en busca, lógicamente, de un futuro mejor, de unas oportunidades pues que en sus lugares de origen pues no tienen, ¿no? Sí, en aquel momento hablábamos más bien de inmigración rural, pero a fin de cuentas nos referimos a éxodos de personas que en su lugar de origen no encuentran posibilidades siquiera para sobrevivir, ¿no? Ciertamente, y que al llegar aquí a nuestras tierras, a nuestras casas, pues se encuentran sin referentes adultos, ¿no? Fundamentalmente sin referentes familiares y sin ningún tipo de referente adulto, y en esa clave, en esa situación, es uno de los perfiles a los que la Fundación dedica pues especialmente sus esfuerzos y sus proyectos, ¿no? Promoción y dignidad humanas a través de la educación, ¿verdad?, y de la acogida. Todo este trabajo requiere de unos ingresos, de una inversión, y por eso a mediados de marzo aproximadamente hacíais un llamamiento a las administraciones públicas para redoblar esfuerzos. Claro, y es que las entidades no lucrativas dependéis en gran medida de esas subvenciones. Yo no sé si actualmente sigue siendo así, pero según los últimos datos, en concreto Fundación Proyecto Don Bosco pues lo hacía en torno a un 75-79%, ¿no?, de la Junta de Andalucía. Sí, ciertamente nuestros proyectos dependen fundamentalmente de la administración pública, pues por dos razones, ¿no? Una es que suponen unos importes muy elevados, ¿no?, en los cuales lógicamente la administración es la única que es capaz de poder sufragar ese tipo de gastos, y en segundo lugar porque no nos olvidemos que en gran parte los servicios que nosotros prestamos y los proyectos que nosotros realizamos pues son proyectos que en alguna manera también le corresponden a la administración pública el poder proveerlos a la sociedad, y que nosotros somos una pieza, una entidad colaboradora de esa política social que la administración hace, y que por tanto, bueno, pues en ese sentido lógicamente tenemos que ser receptores de esos fondos para poder hacerlos llegar a los que definitivamente son los que tienen el derecho a recibir ese tipo de servicios y de prestaciones, ¿no? Y sin embargo, a pesar de las dificultades, en el último año, según datos de la propia directora territorial, habéis aumentado esas prestaciones, esa ayuda en casi un 20%, ¿no? ¿Cómo lo habéis hecho? Porque no estamos precisamente en una tesitura fácil, ¿no? Bueno, lo que nos ocurre a las entidades sociales es que nosotros precisamente en una época de crisis como la que estamos viviendo, nos encontramos con que tenemos menos recursos, pero sin embargo tenemos más actividades y tenemos más cosas que hacer, ¿no?, más personas a las que atender. Solamente, por ejemplo, en chicos, en jóvenes que
a lo mejor ya tenían su vida con unas ciertas opciones, con un puesto de trabajo, con una vida, digamos, un poco organizada, pues bueno, vuelven a nuestras puertas, vuelven a llamar a nuestras puertas y a nuestros proyectos, pues porque el puesto de trabajo que consiguieron ya no lo tienen, claro. La estabilidad con la que gozaban, pues ahora mismo ya no está, y bueno, pues a falta de otro tipo de referentes, vuelven a nuestras puertas y nosotros seguimos atendiéndolos, ¿no? Y de ahí viene un poco también el incremento de personas a las que tenemos que hacer frente. Crece el ámbito del voluntariado, pero también quería preguntarte, Ignacio, si evoluciona o decrece pues todo lo que suponen las donaciones, los legados, que es una figura que tenéis en Don Bosco en concreto, o también las aportaciones en especie, porque por un lado tenemos más dificultades para afrontar el día a día, pero por otro también es verdad que se percibe un crecimiento de la solidaridad, ¿no? De alguna forma nos hemos dado cuenta de que está mucho más cerca la pobreza de lo que creíamos, ¿no? Sí, yo creo que este momento puede ser una buena oportunidad para que la sociedad también se haga consciente de que hay ciertos valores, ciertas opciones que hemos hecho entre todos, pero que las tenemos que también de alguna manera sostener, ¿no? O ayudar a sostener entre todos, ¿no? En ese sentido es encomiable la labor que desarrollan muchísimos voluntarios en nuestra entidad, y sobre todo pues muchísimas personas que comparten su cartera, comparten su dinero o comparten sus productos en caso de donaciones en especie, pues con aquellos que menos oportunidades tienen, ¿no? Y que ciertamente pues son un signo evidente de que la crisis no tiene por qué hacernos más insolidarios, sino que posiblemente pues debe hacernos imaginativos para que seamos capaces de seguir atendiendo en la medida de las posibilidades pues a los que menos posibilidades tienen, ¿no? Bueno, en torno a la cuestión presupuestaria, bueno, a los medios y los recursos con los que contáis ahora, existe un temor generalizado, ¿no?, en todas las entidades de índole social frente a esos recortes o esos ajustes. Según a quien le preguntemos, siempre decimos aquí que nos dirán una cosa u otra. También desde Fundación Proyecto Don Bosco estáis un poco ojo a visor a ver qué sucede. Sí, ahora mismo nosotros estamos notando los recortes o los ajustes, los estamos notando en una doble dirección. Por un lado, en muchas líneas sociales que hasta ahora se estaban apoyando y que, bueno, pues van a desaparecer prácticamente, ¿no? O no hay ahora mismo una dotación presupuestaria para ellas. Y también en los retrasos de los pagos por parte de las administraciones públicas, ¿no?, que lógicamente tienen un problema de liquidez ellas mismas, claro, ¿no?, pero que indudablemente pues a nosotros también nos supone un ahogo y le está suponiendo a muchas entidades un ahogo en su desarrollo normal, ¿no?, de su actividad. Sobre todo manteniendo una característica, un rasgo que ha sido siempre un pilar fundamental de esta entidad, que es esa atención personalizada, no solo la ayuda, sino el acercamiento directo, ¿no?, a la persona que demanda esa ayuda. Sí, nosotros hacemos un trabajo que podríamos denominar artesanal. Es decir, es un trabajo en donde cada persona tiene una problemática, tiene un proyecto y tiene un itinerario dentro de nuestros proyectos, ¿no? Porque generalmente nosotros atendemos a menores y jóvenes que han sufrido muchos fracasos en su vida, ¿no? Fracasos familiares, fracasos de integración social, fracasos educativos fundamentalmente, y ellos generalmente han estado estigmatizados, ¿no?, por el fracaso, por la imposibilidad de conseguir el éxito, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues cada historia merece una atención individual y cada historia necesita un proceso de recuperación que es distinto, porque depende de lo que, de los antecedentes que hayan ocurrido, ¿no? En ese sentido, claro, la atención artesanal o el trabajo educativo artesanal implica pues muchos recursos, necesita muchos recursos, ¿no? De hecho, Ignacio, tenemos diferentes grados en cuanto a la acogida, ¿no? Sí, nosotros nos dedicamos fundamentalmente a 3 líneas de actuación, ¿no? Tenemos los proyectos de atención residencial, que son casas de acogida, hogares de acogida para menores que están tutelados por la administración pública, en nuestro caso por la Junta de Andalucía, y de los cuales la Fundación Proyecto Don Bosco ejerce su guarda, ¿no? Viven en un ambiente familiar en donde estos chicos que no tienen posibilidad de vivir con su familia biológica por cualquier razón o circunstancia, pues viven con nosotros, ¿no? Una segunda línea de actuación son los proyectos socioeducativos, que fundamentalmente son intervenciones complementarias al sistema educativo reglado para aquellos chicos para los que el sistema educativo ya no es una respuesta, bien porque han fracasado, bien
porque no han podido titular o porque, bueno, pues el aula, digamos, convencional no ofrece las posibilidades que estos chicos necesitan, ¿no? Y una tercera línea de actuación son los proyectos de inserción laboral, aquellos que buscan fundamentalmente la capacitación de las personas, la orientación laboral y el acompañamiento una vez que han encontrado un puesto de trabajo, ¿no? Que lógicamente va a una franja de edad pues ya de chicos más mayores, ¿no? De jóvenes fundamentalmente, lógicamente a partir de 16 años, pero bueno, pues que ya se encuentran, digamos, en su franja de juventud, ¿no? Y el ideal, o al menos el reto que os planteáis, es educar sin olvidar la evangelización. Y yo quería preguntarte, Ignacio, cómo se imbrican estos dos conceptos, ¿no? Porque ni siquiera la educación en valores implica necesariamente la educación en una determinada religión, y además también os encontraréis con perfiles con una religión diferente o con unos valores distintos y bien asentados, ¿no? Sí, sí, ciertamente. Gran parte de nuestros destinatarios, pues fundamentalmente aquellos que son inmigrantes, pues son musulmanes, ¿no? Ni siquiera son cristianos, y bueno, para nosotros eso no supone ninguna dificultad. Para nosotros el unir el concepto de la educación y la evangelización lo que significa es que nuestras convicciones y el punto de partida desde el que yo parto o desde el que yo hago mi propuesta educativa, pues parte de una serie de valores que para nosotros pues nos parece que son importantes y que ayudan en la construcción de la persona, pero siempre lógicamente desde la propuesta, desde el respeto y más bien pues desde el testimonio, por así decirlo, ¿no? Desde, bueno, pues el ser capaz de, bueno, pues de explicar qué es lo que nos motiva y qué es lo que intentamos que nos haga felices a nosotros también, ¿no? Pero evidentemente no implica ningún tipo de requisito, evidentemente, en los destinatarios, ni ningún tipo de propuesta o actividad concreta, ¿no? Una actitud de apertura que se extiende también al punto de vista de la organización. Cuando hablamos de corresponsabilidad y de trabajo en red, sobreentendemos que lo hacéis con todo tipo de instituciones, sean laicas, sean cristianas. Evidentemente, evidentemente. Nosotros sabemos que somos una pieza dentro de un puzzle que intenta transformar la realidad. Y nosotros con cualquier entidad, con cualquier administración pública que coincida en que la realidad social que tenemos no es justa, no parte de criterios de justicia y de equidad en las oportunidades de las personas, pues a partir de ahí podemos trabajar con cualquier entidad y con cualquier persona o administración que sueñe como nosotros con que podamos vivir algún día en un mundo en donde las personas, las oportunidades que tengan no dependan del barrio donde nacieron, o no dependan de los padres que tuvieron, o no dependan del país del que provienen, sino que dependan de que son personas y como tales su dignidad es inalienable y es absolutamente idéntica a la de cualquier otra persona, ¿no? Y esa es nuestra lucha, por eso estamos, y en eso nos encontramos muchos compañeros de camino que coinciden lógicamente pues con esta lucha y con este deseo de transformación, ¿no? Y si hablamos del barrio, de la calle, en el caso de Don Bosco lo hacemos, bueno, en el caso de la calle con sus 5 letras, porque lo cierto es que os trasladáis allí, lleváis muchísimos años realizando una importante labor tanto en Palmeras como en Guadalquivir, ¿no? Sí, efectivamente, en Palmeras podemos estar presentes prácticamente desde el año 91, 92 aproximadamente, con distintos proyectos y distintas intervenciones, y en el barrio del Guadalquivir pues también llevamos aproximadamente 15 años trabajando, ¿no? Desde una educación también de calle, una educación cercana a los muchachos y fundamentalmente pues en donde ellos se sienten a gusto y en donde ellos pueden también desarrollarse y expresarse pues con total libertad y con todas sus potencialidades, ¿no? Y seguís expandiéndoos. De hecho, el gran logro de este año anterior que se cerraba era esa llegada a Montilla, por ejemplo, ¿no? La provincia también es importante. Sí, en la provincia nosotros estamos presentes ya históricamente en Pozo Blanco y en Palma del Río, y este año pues por primera vez hemos iniciado 2 proyectos muy interesantes en Montilla, uno en colaboración con el Ayuntamiento de Montilla y con la Fundación Social Universal, con las cuales bueno pues tenemos una relación muy estrecha y de una sintonía muy amplia, y bueno pues allí estamos realizando 2 proyectos realmente interesantes, ¿no? Formativos y también de atención en el tiempo libre a chicos con algún tipo de dificultad. Partís, y esto es algo que reiteráis muchísimo, de un sistema de educación preventivo. ¿Esto cómo se lleva a la realidad en concreto de la calle?
que es tan difícil y que es tan inmediata? Bueno, el sistema preventivo fundamentalmente lo que pretende es actuar sobre las causas que generan la exclusión, fundamentalmente antes de que se produzcan procesos que tienen una irreversibilidad grande, ¿no? Esto parte fundamentalmente de la visita de Don Bosco hace 150 años a las cárceles, que tú decías en la introducción, en donde Don Bosco ve ya chicos de 12, 13, 14 años que han llegado al mundo de la cárcel, que muchos de ellos incluso no tienen posibilidad de salir porque, como tú dices, eran incluso ejecutados, ¿no? Y él pues parte de una convicción: si hubiéramos actuado sobre ellos antes, si ellos hubieran encontrado un amigo, alguien que les orientara antes de entrar en la cárcel, posiblemente no habrían llegado a esta situación. Entonces nuestro sistema es un sistema que lo que pretende es estar en medio de los muchachos y desde la cercanía, el afecto y la confianza, pues generar esos vínculos que permitan que pues el chico se encuentre en una situación en la que sus propias condicionantes no le hagan ir hacia una situación más grave, ¿no? Sino que precisamente podamos conseguir esas agarraderas que le permitan al chico incluirse dentro de la sociedad. Y cuanto antes mejor, para que no llegara a situaciones pues que lógicamente son cada vez más difíciles, ¿no? Si puede ser antes de que consuma algún tipo de droga, pues mejor. Si puede ser antes de que sea expulsado, pues mejor. Si puede ser antes de que duerma en la calle, pues mejor. Así, ¿no? Claro. Un poco esa es la filosofía, ¿no? Y de hecho situaciones difíciles que cada vez comparten más personas. Hace poco también manifestabais vuestro temor a que, como consecuencia al empeoramiento de la situación económica que tenemos ahora, se crearan nuevos grupos vulnerables que se pudieran poner por delante de los antiguos. ¿A qué nos referimos con estos nuevos grupos vulnerables? ¿En qué tipo de perfil estáis pensando? Bueno, ahí lo que ocurre es que, según el último informe, por ejemplo, de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, en concreto en Andalucía, durante el año 2010, unas 250.000 personas pasaron a situación de riesgo de exclusión social, ¿no? Sí. ¿Esto qué significa? Pues que evidentemente la brecha entre aquellos que se encuentran en la inclusión y aquellos que están excluidos, pues cada vez es mayor, ¿no? Nosotros además atendemos a un colectivo de menores y jóvenes que se encuentran especialmente en una situación de vulnerabilidad, por ejemplo el colectivo de inmigrantes. El hecho de que haya una población mayor en exclusión hace que estos, que ya eran los últimos de la fila, se encuentren cada vez más lejos de cualquier posibilidad de inclusión, ¿no? Y en este sentido nosotros reclamamos que no podemos abandonar a su suerte a aquellos que ni siquiera en la época de bonanza económica fuimos capaces como sociedad de incluirlos. Y hoy en día pues sus posibilidades son aún menores, cuando sus derechos y su dignidad pues debería ser la misma, ¿no? Y eso es que, bueno, lo curioso, lo significativo es que esas nuevas personas que están en dificultad son cada vez más de forma creciente nuestros vecinos, ¿no? Y nuestros allegados y nuestros conocidos, ¿no? Efectivamente, el crecimiento del riesgo de exclusión abarca muchos estratos y abarca muchas zonas, incluso dentro de las propias ciudades, ¿no? Zonas que hasta ese momento pues era impensable, ¿no?, que pudieran llegar a esa situación de exclusión, ¿no? Paradójicamente en eso nos unimos, ¿no? La brecha es cada vez más grande, pero por otro lado estamos cada vez más cerca, ¿no? Bueno, vosotros no solo hablamos ya de la educación, sino también tenéis todo un programa de reinserción laboral e incluso una bolsa de empleo. ¿Esto cómo funciona? Bueno, nosotros tenemos varios programas en colaboración con la Junta de Andalucía, como es una unidad de Andalucía Orienta, un programa de acompañamiento a la inserción. Tenemos varias acciones formativas y luego también tenemos, en colaboración con la Fundación La Caixa, el programa Incorpora, ¿no? Que pretende pues fundamentalmente que accedan al mercado laboral personas que, bueno, pues tienen algún tipo de problemática o situación de exclusión, ¿no? Y en ese sentido, en el último año pues prácticamente atendimos en la ciudad de Córdoba pues casi a 2.000 personas que, bueno, o bien derivados por los servicios públicos de empleo, o bien porque provienen de otros programas nuestros, o por nuestro trabajo en red con otras entidades, bueno, pues estaban un poco al margen de cualquier tipo de itinerario. Y nosotros lo que hacemos es, para cada uno de ellos, realizar un itinerario personalizado, desde la capacitación para aquellos que sea posible, hasta la orientación,
y lógicamente pues posteriormente la inserción, que es evidentemente el ideal para todos, ¿no? Y una cuestión que siempre ha preocupado históricamente a la entidad es el absentismo escolar, ¿no? Que además en este momento también se encuentra al alza, ¿no? Sí, nosotros tenemos varios programas, en concreto en Palma del Río, en Pozo Blanco, en Córdoba, en donde colaboramos con varios centros educativos públicos en la prevención y en el seguimiento de aquellos menores que tienen algún tipo de conducta absentista, ¿no? Desde el trabajo con la familia, el trabajo con los mismos chicos, con los tutores de esos menores, y siempre desde esa doble perspectiva, la prevención de aquellos que pudieran tener riesgo de absentismo y lógicamente también el seguimiento de aquellos que ya se encuentran desgraciadamente en esa situación, ¿no? E incluso tocando el plano del género, hace poco celebrabais esas jornadas, ese encuentro, mujeres transformadoras de su entorno, y es que si hablamos de género tenemos que hablar lógicamente también de violencia de género, en concreto por la franja de edad que vosotros trabajáis, preocupa cada vez más el que el perfil del maltratador esté bajando tantísimo de edad, cada vez son más jóvenes. Sí, ciertamente todo este tipo de problemáticas se agravan, ¿no? con las situaciones de exclusión y con las situaciones de dificultad. Nosotros en concreto estamos llevando adelante un programa que es novedoso, que creo que es muy interesante, que es el de la promoción de la igualdad a través de los chicos y chicas con los que estamos trabajando, para que ellos mismos se conviertan en agentes transformadores de su entorno. Entonces, en lugar de ir a los adultos y trabajar con ellos, que hay muchas entidades lógicamente que lo hacen y muy bien, nosotros lo que estamos haciendo fundamentalmente es hacer que los menores y los jóvenes sean agentes de igualdad en su entorno y sean ellos los que rechacen actitudes que no sean de igualdad y propicien ambientes de igualdad en la medida de sus posibilidades también en su familia, en su entorno. Y en cuanto a todo ese voluntariado, has dicho antes que como consecuencia de la crisis colateralmente crecía, sin embargo también hay que pensar en las nuevas generaciones, ¿no? ¿Existe o se trabaja para que exista un relevo generacional que tengamos, digamos, asegurado? Bueno, nosotros tenemos en ese sentido la suerte de que los salesianos y la familia salesiana es un movimiento muy amplio, ¿no? Con un gran arraigo en toda la provincia y en concreto en las localidades en las que nosotros estamos, ¿no? Y en ese sentido la experiencia de trabajo de los salesianos con jóvenes, tanto en sus escuelas como en sus centros juveniles, proporciona para nosotros una gran cantera de posibles voluntarios o de posibles jóvenes que ellos mismos quieran pues donar o entregar parte de su tiempo para otras personas. Un tiempo que abarca todo el año, ¿verdad? Ahora parece que, bueno, muchos ámbitos echan el cierre, ¿verdad? Córdoba de alguna forma se apaga, pero no en este campo, evidentemente, ¿no? Sí, nosotros tenemos diversas ofertas, ¿no? Para el voluntariado, desde proyectos de invierno, digamos, de continuidad, de trabajo con chicos, hasta proyectos también en el verano, en el que, bueno, pues también se puede colaborar con algunas de las actividades que nosotros estamos haciendo, ¿no? Al tener muchas intervenciones distintas, pues eso nos permite también pues darle cabida a mucho trabajo voluntario, ¿no? Vemos que podemos colaborar de muchas maneras, ¿no? Si tenemos interés en implicarnos con la Fundación Proyecto Don Bosco, que lo podemos hacer materialmente, pero también invirtiendo nuestro tiempo. Entiendo que es buen momento para invitar a la gente que quiera echar una mano, porque ahora en verano vuestros efectivos entendemos que bajarán, ¿no? Sí, hombre, el verano siempre es una buena oportunidad también porque generalmente los estudiantes, las personas que están trabajando, pues pueden tener un mayor tiempo, ¿no? Una mayor cantidad de tiempo disponible, ¿no? Y en ese sentido, yo entiendo que el voluntariado siempre es una satisfacción para la persona también que lo realiza, ¿no? Nosotros desde siempre hemos entendido que nuestra entidad es una entidad que tiene que ser cauce para transformar la sociedad, pero también para transformar el corazón de las personas que se relacionan con nosotros, ¿no? Y qué mejor manera que haciendo que tu propia vida también cambie, entregándola de alguna manera, por personas que, bueno, pues no tienen oportunidades, ¿no?
Bueno, ya hemos visto, según los datos, que de 2010 a 2011 ya subía en un número significativo el número de personas atendidas. Esperemos que en los números de 2012 nos volvamos a encontrar con la misma buena noticia. Quiere decir que se puede ayudar cada vez a más gente y que la continuidad es ascendente, es creciente, y que ni siquiera las dificultades económicas van a poder detener ese ánimo y ese aliento de seguir trabajando, ¿no? Ese es nuestro objetivo, efectivamente, y esperemos que seamos capaces de llevarlo a buen puerto, ¿no? Lo que sí sabemos con seguridad es que habrá muchas personas que necesitarán de proyectos y programas como los nuestros o como los de otras entidades. Ojalá pues seamos capaces efectivamente de darles una respuesta, ¿no? Bueno, pues Ignacio, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, y bueno, te emplazamos a la próxima ocasión en la que quieras estar con nosotros y ponernos al día de todas las actividades que tenéis desde Fundación Proyecto Don Bosco. Muy bien, muchas gracias a vosotros.